la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da muchísimo gusto conversar con el secretario de Educación en Durango, Guillermo Adame Calderón, por un tema que es importante. A ver, se está realizando un plantilleo para detectar que quienes están cobrando realmente estén trabajando. En estas acciones se ha detectado 3,041 personas, que no se les ubica en algún centro educativo. De esa cantidad, 297 son trabajadores de la Laguna de Durango. Insistimos, son personas que no están localizadas en sus centros laborales, aunque pues la autoridad ha dicho no se les considera necesariamente aviadores. Está haciendo la revisión, quizá los haya, ¿no? Pero de momento son personas no localizadas. Secretario, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Apreciamos el tiempo que nos dedica para conversar. ¿Cómo está? Buenos días. Manuel Cerezo, ¿cómo estás? Buenos días. No, al contrario, para mí será siempre un gusto que nos den a través de los medios de comunicación o poder informar debidamente a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Bueno, entremos entonces en materia. Secretario, usted en estos días aquí en la Laguna, en Gómez Palacio, pues ofrecía esta información. Nos comentaba que cada uno de los 3,041 personas no ubicadas, son plazas que más o menos representan 160,000 pesos al año. De ahí que la cantidad que se eroga pues es importante, ¿no? Esto de no emitir el pago por cajero, sino por cheque para que tengan que ir personalmente es, digamos, como una estrategia, una especie de filtro para tratar de ubicarlos. Si nos puede dar un panorama de la situación también para la gente que nos escucha, por favor. Sí, cómo no, Manuel. En primera instancia quiero pedirle una disculpa a todos los radioescuchas por un asunto de un mal dato que me pasaron. Di el número de 3,041. Realmente son 2,041 personas en todo el estado de Durango que no están ubicados en sus centros de trabajo. Entonces, lo quiero hacer así, sin cortapisa, para partir de ahí. Efectivamente, en la región Laguna hay cerca de 200 personas que no fueron ubicadas. ¿Qué quiere decir el término no fueron ubicadas? Son personas que les pedimos a cada director del plantel que firmaran la nómina con la presencia física de los trabajadores. Entonces, les pedimos que si alguien estaba cargado en su nómina, pero no iba, no lo conocía, no se presentaba, pues no le firmaran. Entonces, todas estas personas, estos 197 trabajadores de la educación de la Laguna, no fueron ubicados, es decir, nadie les firmó, ni un director del plantel, ni ningún jefe de alguna unidad administrativa. Esto nos da hasta ahorita nada más la sospecha de que no están realizando labores en las instituciones de la educación. Entonces, lo que vamos a iniciar en la primera quincena de mayo y segunda de mayo es efectivamente suspender el pago por tarjeta en el banco, pasar estos 197 personas a pago por cheque y citarlos a las oficinas de la Subsecretaría de Educación para que nos indiquen dónde trabajan, para quién trabajan y qué funciones se están realizando. Y a partir de esta entrevista con el área jurídica ahí en un lado, obviamente, pues habremos de determinar las acciones jurídicas o administrativas que tengamos que realizar con ellos. Sí, ¿a qué se pudiera enfrentar a alguien que acuda por el cheque pero que no demuestre que realmente está trabajando? No, pues vamos a tener que proceder a hacer su baja de manera inmediata, ¿verdad? Porque si no está en las escuelas y no está en las oficinas, ¿en dónde está? Pero también debemos respetar, Manuel, el derecho de audiencia que viene en los convenios laborales, que también establece el trabajo, el derecho a ser escuchado, que ellos digan su verdad. Nosotros obviamente también la forma de pago nos va a permitir el poderlos acercar y pues que nos indiquen dónde están, porque en el plantilleo no fueron localizados. Ahora, secretario, toda esta situación del quebranto financiero del Estado, de las arcas estatales, y que esta administración actual pues heredó ese problema, ¿qué tanto pegó en la Secretaría de Educación, en este ámbito? ¿Qué más se ha detectado que pudieran significar prácticas que de alguna manera contribuyeron a ese quebranto? No, pues tenemos ahorita en curso 22 líneas o 22 quejas o investigaciones que solicité
directamente a la Fiscalía Anticorrupción y a la Contraloría del Estado en muchos rubros. Van desde licitaciones fantasmas de productos que jamás existieron, van desde el haber tomado prácticamente el dinero de los bolsillos de los profesores y llevárselos a las arcas de finanzas. Lo especifico mejor, Manuel. Tú como maestro te descontaban por el pago de una recámara de un refrigerador vía nómina. Ok. Entonces hacían la retención del pago del refrigerador, pero el dinero, en vez de entregárselo a la mueblería, se le llevaban para finanzas y dejaron la deuda aquí heredada. Ok. Entonces, eso es robarle realmente a los trabajadores, a los docentes. Endeudaron al Colegio de Bachilleres y al CECITEB con préstamos que sacaron a nombre de ellos y que después ese dinero no llegó a las arcas ni del Colegio de Bachilleres, ni del UGED, ni de CECITEB. Son muchas las irregularidades que tu servidor como jefe del área de educación en el Estado denunció, y pues bueno, ya está en manos de las autoridades del sector judicial el determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios que tenían a cargo esta responsabilidad. Muy bien, son entonces 22 carpetas de investigación, se puede decir, por diferentes motivos. Yo no son soy, carpetas de investigación. Soy abogado, no sé si el término carpetas de investigación sea correctas, pero sí son 22 cosas irregulares que yo determiné y que entregué a la Fiscalía Anticorrupción. Muy bien. Ahora, también se hablaba que una de las afectaciones económicas que tenía Durango era que absorbía la nómina educativa, que era un tema que significaba 3,000 millones de pesos al año para el Estado, y que se harían las gestiones para que el gobierno federal absorbiera ese pago, o por lo menos un porcentaje, como ocurre con otros estados. ¿Hay avance en esto, secretario? Fíjate, Manuel, que sí. Por ley, por norma, pues el otorgamiento de los servicios educativos es de orden federal. Realmente quien debería de estar a cargo de la nómina total del magisterio en todo el país, pues es la federación. En Durango, el caso específico, tenemos dos sistemas educativos, uno federal y uno estatal. El federal lo cubre la federación, pero el estatal se paga con dinero del Estado. Y esto le ocasiona al gobierno del Estado, efectivamente, pues una erogación de más de 3,000 millones de pesos anuales, que no le permite poderlos aplicar en obra pública, en servicios de salud, en fin, y que pues de alguna manera hemos solicitado a las federaciones que nos ayuden a ir realizando el traslado de la nómina estatal a la federación. De manera afortunada, la primera gestión que se hizo, estando aquí en Durango el secretario de Gobernación, el señor Adán Augusto López. Sí. Se comprometió con el gobernador y posteriormente ya iniciamos las gestiones en Hacienda para los primeros 400 millones que nos cuesta el sistema estatal de telesecundarias, que ya se está buscando este mismo año fondearlo con recursos federales. Entonces creo que en esto llevamos buen avance, entendemos que no puede solucionarse de un día para otro, pero cuando menos ya la buena voluntad del gobierno federal se está viendo reflejada con cubrir ya el pago de las escuelas de telesecundarias en Durango. Muy bien. Ahora también algo que usted informaba en estos días, secretario, es que se detectó una cédula profesional falsa correspondiente a un trabajador precisamente del ámbito educativo. Se han revisado 3,600 cédulas de casi 40,000. Salió la primera que es falsa, pero quizá no sea el único caso. ¿Cómo están haciendo esta revisión? Efectivamente, Manuel, muy probablemente no va a ser el mismo caso. Se están revisando los 33,000 títulos de validación de todos nuestros profesionistas y obviamente también los certificados de estudio del resto de los trabajadores de la educación, no todos son docentes. Y efectivamente ya se tiene revisada y se localizó la primer cédula falsa. Esto es muy delicado, Manuel, pues imagínate que vayas tú a una consulta médica y resulta que el doctor en el que estás poniendo tú tu confianza no tuvo estudios jamás y se atreve a darte una receta y te atreve a dar un diagnóstico. Esto es inadmisible y en la educación es igual de grave. No podemos permitir
que alguien que no tiene los estudios quiera formar las nuevas generaciones de niños y jóvenes. Sí, Se van a revisar absolutamente. todos los documentos y si alguien está con título o con cédula apócrifa, falsa, pues va a tener que inmediatamente dejar el servicio educativo y enfrentar sus responsabilidades que esto ocasiona. Sí, efectivamente. Ahora también, secretario, estas problemáticas que hubo con adeudos que había con profesores, con instituciones educativas, estos paros que hacían maestros adheridos a la sección 44, por ejemplo, todo ello, ¿en qué estatus está? ¿Se resolvió del todo? ¿Siguen habiendo pendientes? ¿O cómo está la situación allí? No, tenemos una deuda de casi 2,000 millones de pesos que se nos dejó heredada por la administración pasada, nada más en el sector educativo. Sí. 1,000 millones de pesos, Manuel, que es otro escándalo que se dio aquí en Durango, fueron casi bastantes biles de laudos. En laudos, sí. En apariencia se perdieron adrede, de manera voluntaria, en contubernio con los propios abogados. Caray. Entonces, es inadmisible que si tienes tú juicios laborales, misteriosamente los pierdas todos. Exactamente. Entonces, ahí hay 1,000 millones de pesos de adeudo y otros 1,000 millones de pesos de lo que comentábamos de deudas que le fueron quitando, seguros de vida de trabajadores que fallecieron y que no les pagaron a sus familias desde el 2020 para acá, retenciones, cuotas sindicales, hasta el sindicato, al propio CENTE le robaron sus cuotas sindicales. Hicieron las retenciones de la sección 12, 44, 35 y el dinero, en vez de entregárselo al sindicato, se lo llevaban a las arcas de la Secretaría de Finanzas. Caray. Y por toda esta situación, ¿a qué instancia le tocaría interponer las denuncias correspondientes? Digo, para que todo esto se judicialice, se investigue y no quede como algo más en el lamentablemente amplio anecdotario de actos de corrupción en México. Sí, es una buena pregunta. La Fiscalía Anticorrupción en Durango deberá realizar la mayoría de las investigaciones, pero también hubo recursos de origen federal que el anterior gobierno tomó y que ahí pues la Secretaría de la Función Pública tenía que dictaminar la responsabilidad que tenga. Entonces sí hay investigaciones en el ámbito federal y en el ámbito del propio estado de Durango. Muy bien. Le comparto, secretario, algunos comentarios que nos están llegando de la gente que nos escucha. Nos dicen, buenos días, las personas que están comisionadas a algún trabajo político, que cobran pero no asisten, ¿qué ocurre con esas personas? Se van a tener igual que o se regresan a trabajar si es que fuera el caso, pero la Secretaría de Educación no tiene por qué tener en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, gente comisionada para que trabajen allá. Los recursos de la Secretaría de Educación son para el servicio de los servicios educativos. Es lo que estamos enfrentando, son los vicios de muchos años donde prácticamente pues prostituyeron el servicio de la nómina al servicio de muchos intereses externos y pues lo estamos enfrentando. Muy bien, también aquí otro comentario nos dicen, pregúntenle por favor al secretario por qué les dan a los maestros y administradores estatales estímulos por años de servicio sin estar frente a grupo o laborando, ya que muchos de ellos están con incapacidad total y permanente y tienen los derechos como si realmente estuvieran trabajando. Hay personal que llegan a cobrar los estímulos hasta de 50 años y de más años sin estar frente a grupo, y muchos que ni siquiera están enfermos y aún así tienen esta incapacidad total y permanente, es algo que nos comentan. Además, nos dicen las incapacidades médicas a los estatales no se las descuentan y a los federales sí los ajustan. Por eso el Estado está en bancarrota también con los maestros estatales, es el comentario que nos hacen. Sí, probablemente pueda haber casos así. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que ser muy respetuosos de los convenios laborales que a través de la historia se han estado firmando con los organismos sindicales. En el caso de los compañeros que tienen incapacidades totales y permanentes en el Estado, efectivamente encapsulados del convenio que hay y que fue firmado desde hace años, estipula pues que los derechos que tenían cuando estaban al servicio se trasladan al mismo tiempo de la incapacidad. Es efectivamente algo que a lo mejor pudiera solicitar revisarse. Desgraciadamente, cuando ya se ha estado otorgando por años, la misma ley laboral nos prohíbe el poder retirar
este tipo de apoyo. Uh-huh. También acá nos señalan, ¿por qué no hay detenidos de toda esa corrupción que hubo en el sistema educativo del estado de Durango en estos 6 años? Mis hijos, por ejemplo, concursaron, presentaron un examen para dar clases, quedaron en primer lugar y les dan ubicación a otros que ni siquiera llegaron al 10º lugar. Hay secundarias que están sin maestros, los alumnos no toman clase, aparte hay muchos maestros faltistas y esto sigue pasando en el actual gobierno estatal, es lo que nos dicen. No, sí hay detenidos. Está detenido el anterior administrador de la Secretaría de Educación, ya tiene meses ahí en proceso. De diferentes áreas del propio gobierno del estado hay más de 20 personas que han sido detenidas, entre ellas de manera específica el director de egresos de la Secretaría de Finanzas, que era el que captaba todos estos recursos. No, consecuencias sí hay, y hay más carpetas en investigación. Y efectivamente hay muchos vicios que estamos tratando de corregir. El primer compromiso que estamos buscando realizar es que no falten maestros en las aulas. La esencia de la Secretaría de Educación es otorgar servicios educativos y es lamentable el tener alumnos sin maestro. Todas estas situaciones las estamos ajustando al interior para poder ofrecer un servicio educativo de calidad, y está todo el equipo de la Secretaría de Educación empeñado en corregir estos vicios de años. Sí, porque en medio de todo esto, pues a final de cuentas quedan niños, alumnos que les afecta toda esta situación, porque luego pareciera ser que cuando abordamos temas de educación, pues luego más bien hablamos de cuestiones políticas, sindicales, administrativas o de este tipo de asuntos cuando hay actos de corrupción y que digamos están en el contexto de la educación, pero luego pareciera que dejamos de lado lo verdaderamente importante, que es la calidad educativa, los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo están los alumnos, que seguramente, pues obvio, pues estarán impactados de forma negativa por este tipo de hechos. No sé, secretario, si hay pues un diagnóstico, una evaluación de cómo están los aprendizajes, de cómo está el nivel actualmente en medio de todo este contexto tan adverso. Es correcto, Manuel. El próximo martes, estará aquí en Durango la maestra Leticia Ramírez, la secretaria de Educación Pública del país. Viene de manera exclusiva a ayudarnos, tanto al gobernador del estado, Esteban Villegas, como a su servidor, a presentar ante la sociedad duranguense el proyecto educativo de Durango 2023-2028. En el proyecto educativo estamos planteando en 5 ejes estratégicos la voluntad y el compromiso de este nuevo gobierno con la educación. De manera clara y de frente a la sociedad, estamos poniendo los ejes en los que deberá de caminar el proyecto educativo, y me da gusto que hagas estos comentarios, Manuel, porque es correcto, debemos de hablar más de academia y menos de administración. Sí, efectivamente. Pues, secretario, le agradecemos muchísimo, le agradezco mucho esta conversación. Seguimos al pendiente, por supuesto, de todo lo que ocurra y, pues, si nos lo permite, seguimos en contacto. Por supuesto, Manuel, para mí siempre será agradable el tener la oportunidad a través de tu medio de tener contacto con el mayor número de ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, secretario. Que esté muy bien. Hasta pronto. Es el secretario de Educación de Durango, Guillermo Adame Calderón. Pues vaya situaciones. Entonces, 2,041 personas que no están ubicadas en centros de trabajo, que no consta que estén realmente laborando. Se va a implementar esta estrategia de que se va a emitir el pago. Digo, como no se pueden calificar a todos como aviadores, pues no se pueden vulnerar derechos laborales. Por eso no se interrumpirá el pago, pero se cambiará el método, se hará por cheque para que tengan que acudir personalmente, y entonces eso servirá pues como filtro, ¿no? Si van, preguntarles dónde están, qué hacen. En caso de que no haya consistencia, bueno, se actuará jurídicamente en ello, y quienes no acudan, pues ya estarán enviando un mensaje, ¿no? Si están ahí registrados, pero no van, no se les ubica, y luego no van por el cheque, pues eso ya dice algo, ¿no? De estos 2,041 trabajadores no localizados, 297 son de la Laguna de Durango. Pues ahí está todo este panorama
en el tema de el ámbito educativo en el nivel estatal de Durango. Vamos a la pausa. Toda esta información está publicada en noticierosgrem.com.mx. Ahí pueden checar los datos, ahí pueden checar todo el contexto de estas situaciones. 9:24, 24 grados. Regresamos enseguida. Contextos.